Clases básicas de sintaxis del español, primeras nociones. Lo primero que vamos a pensar y en lo que nos vamos a centrar es en el verbo. Vamos a coger 5 ejemplos, que son los verbos leer, regalar, ver, ser y llevar, y nos vamos a preguntar qué necesitan esos verbos. Si nos hacemos esa pregunta, veremos claramente que si le preguntamos al verbo leer qué necesita, nos dirá que necesita a alguien que lea algo. En el caso del verbo regalar, necesitamos también a alguien que regale algo a alguien. En el caso del verbo ver, volvemos a tener a alguien, a una persona, que ve algo. O que puede ver también a alguien, puede ver a otra persona. En el caso del verbo ser, tenemos a alguien que es alguna cosa, que es algo. Y en el caso del verbo negar, a diferencia de los otros 4, no tenemos a nadie que sea nada, simplemente negamos. ¿Para qué sirve este ejercicio? Para darnos cuenta de qué cosas necesita el verbo y a partir de ahí poder clasificarlo en si es un verbo transitivo, si es un verbo intransitivo, si es un verbo impersonal o qué otro tipo de verbo puede llegar a ser. Tomemos como ejemplo el verbo leer. Por ejemplo, si yo digo alguien lee algo, este alguien va a ser siempre el sujeto de la oración. En cambio, ese algo que lee, como veremos más adelante, va a ser el objeto directo. La diferencia entre el leer y el nevar, por ejemplo, es que en el verbo nevar no necesitamos a alguien que nieve. Por lo tanto, como no tiene a ese alguien, diremos del verbo nevar que es un verbo impersonal. Los otros 3 verbos que nos quedan, que son regalar, ver y ser, vemos que también necesitan a alguien que regale, a alguien que vea y a alguien que sea. Por lo tanto, estos 3 verbos diremos que tienen un sujeto, que es ese alguien, o algo que regala, que ve o que es. Ahora bien, nosotros vemos algo o vemos a alguien. Este algo o a alguien va a ser, como veremos más adelante, vuelvo a repetir, un complemento directo. En cambio, el verbo regalar tiene una peculiaridad, que es nosotros regalamos algo a alguien. Ese algo que regalamos va a ser el complemento directo, mientras que a alguien a quien se lo regalamos será el complemento indirecto. Por último, tenemos el verbo ser, que veremos que se trata de un verbo copulativo. Cuando tenemos un verbo copulativo, ese algo que le llamaremos complemento atributo. Vamos a practicar ahora con un ejercicio muy sencillo. Se trata de unir la columna de la izquierda y la columna de la derecha con los verbos centrales que están en infinitivo. Para ello nos vamos a preguntar qué es lo que necesita el verbo en su esencia, en lo más básico. Y nos va a responder que planchar necesita a alguien que planche, que beber necesita a alguien que beba, que estudiar necesita a una persona que estudie, que parecer necesita a alguien que parezca, que observar necesita a alguien que observe, que morir sí necesita a alguien que muera, que suicidarse necesita a alguien que se suicide y que confiar necesita a alguien que confíe. Todos estos verbos tienen un sujeto que va a ser ese alguien que hace su acción, la acción del verbo. Ahora bien, como casos excepcionales tenemos el haber y el nevar. Cuando yo digo que esta mañana nieva, no necesito a nadie que nieve. Como cuando yo digo que en mi casa hay 100 libros, no necesito a nadie que haya. En ninguno de los 2 casos no hay nadie que haga la acción del verbo. Por esa razón decimos que son verbos impersonales, porque no tienen sujeto y no lo necesitan. Pasemos a la columna de la derecha. Cuando yo plancho, siempre plancho algo. Cuando yo bebo, siempre bebo alguna cosa. Cuando yo estudio matemáticas, lengua, cualquier cosa, pero estudio algo. Siempre que hablamos del haber, decimos que hay algo. Hay 100 libros, por ejemplo. Cuando hablamos del verbo parecer, decimos que
parecemos algo, parece listo, parece inteligente. Nevar podemos utilizarlo, podemos decir que nieva, nieve, aunque no es necesario decirlo. Cuando hablamos del observar, siempre observamos algo. Cuando nos morimos, tampoco necesitamos decir que nos morimos algo, simplemente nos morimos. Lo mismo ocurre con suicidarse. Nosotros nos suicidamos, pero no nos suicidamos algo. Y ahora vamos a un caso especial, que es el verbo confiar. Nosotros siempre confiamos en alguien o en algo. ¿Qué significa esto? Que el verbo confiar siempre va acompañado de una preposición, que en este caso es la preposición en. Cuando se nos da estos casos, hablamos de un CRV, es decir, un complemento de régimen verbal, que quiere decir que el verbo no puede funcionar o no puede existir sin esa preposición.